Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estamos reflexionando sobre los libros históricos, especialmente sobre el primer libro de Samuel. Estamos casi concluyendo con el capítulo 31, el desastre de Gilboa y la muerte de Saúl. Desde el versículo 1 hasta el versículo con que finaliza este libro, el versículo 13, tenemos esta muerte, ¿verdad? La muerte de Saúl, también de sus hijos. Los filisteos entablaron combate con Israel. Los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua, los hijos de Saúl. El peso del combate recayó entonces sobre Saúl. Los arqueros lo descubrieron y fue herido gravemente por ellos. Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que esos incircuncisos vengan a traspasarme para vergüenza mía. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, también su escudero se echó sobre su espada y murió junto a él. Así murieron juntos aquel día Saúl, sus 3 hijos y su escudero. Los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y los que estaban al otro lado del Jordán, al ver que los israelitas huían y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y se dieron a la fuga. Luego vinieron los filisteos y se establecieron allí. Al día siguiente, cuando llegaron los filisteos para despojar a las víctimas, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos sobre el monte Gilboa. Entonces cortaron la cabeza de Saúl y lo despojaron de sus armas. Luego enviaron mensajeros por todo el país de los filisteos para dar la buena noticia en los templos de sus ídolos y de todo el pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en los muros de Bet-Sheam. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche retiraron de los muros de Bet-Sheam el cadáver de Saúl
y los cadáveres de sus hijos. Luego volvieron a Yabes y allí los quemaron. Después recogieron sus huesos, los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Muy bien, esta es un poco la historia, capítulo 31, cómo finaliza nuestro libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Toda esta historia trágica prácticamente, por eso el título que el autor sagrado de esta edición pone así, el desastre de Gilboa, el desastre de Gilboa. Pero ya es Samuel, o Guatá, esta historia, cómo venía realizándose y tal cual, ¿verdad? Porque a veces es Saúl, Omanó y mueren también sus hijos. Ciertamente que el autor sagrado está muy atento a todo lo que va sucediendo y en su visión es muy importante demostrar que aquí Saúl muere, pero que también muere su descendencia. Porque se cañan de que de esta manera está quedando la puerta abierta para que entonces esta dinastía de Saúl vaya desapareciendo. Y entonces ahora comenzaría y que nosotros estuvimos siempre con la historia de Saúl y la historia de David juntos. Son los dos que van llevando adelante todo este primer libro de Samuel. La vida de Saúl. Ahora entonces nosotros vamos a ver qué sucederá, qué vendrá después de la muerte de Saúl. Todo esto entonces, queridos amigos, nosotros lo vamos viendo en este caminar, ¿verdad? En este proceso que ya comenzó desde el capítulo 16. Saúl ahí David. Poco a poco, porque David ahí en ese momento fue coronado rey. Pero si uno quiere conocer un poquitito más aún la historia y todo lo que es la monarquía, porque esta es la primera prueba de la monarquía que Samuel había dado a través de Saúl a todo el pueblo, ¿verdad? Eso comenzaba ya en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y con Samuel, la hora de reinar, porque nosotros también queremos ser como los otros pueblos circunvecinos. Y es así que comienza esta historia que nosotros vemos ahora en este momento, en el capítulo 31, versículo 11, vemos cómo está concluyendo con la muerte de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy.
por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Queridos amigos, hoy el 12 de octubre también recordamos a nuestra Madre, la Virgen María del Pilar. Y también nosotros recordamos y decimos el descubrimiento de América. Vamos a rezar por nuestro pueblo, por la evangelización siempre de América Latina. La palabra del Señor viene a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, la ley escrita sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla en aquellos que creen, gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad?, lo que nos está diciendo aquí el Señor. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley. La ley para Pablo son como esas amuletas, queridos amigos. Había algo cierto. En la medida en que nosotros nos adherimos totalmente a Jesucristo, en la medida en que nos adherimos totalmente a Dios, entonces siempre haremos un camino positivo y lindo, no dejándonos llevar por la ley. La ley es un instrumento necesario para que nosotros podamos mirar nuestro objetivo. Pero cuando uno ama y cuando uno tiene a Dios, no hace falta la ley. ¿Por qué? Porque lo hacemos bien. La ley viene, como dice aquí justamente San Pablo, viene a más bien mostrarnos que estamos como esclavos o como que estamos cautivos a causa de la ley. A Bebeña de Yareco hay otra frase famosa: echa la ley, echa la trampa. Y entonces se dan cuenta, algunas veces volvemos a desvirtuar y a degenerar algo que nosotros mismos pusimos para poder encaminar y regir nuestra propia historia de comunidad. Y allí Requena lleva a Beña de Yarabe esa honestidad para vivir de acuerdo a la ley del Señor, pero sobre todo porque tenemos los criterios de la fe. Estamos adheridos a Jesucristo, que nos ayuda a vivir de acuerdo a lo que Él nos propone en su Evangelio. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Pródigo de Valencia a Almería. Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. Labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar. Mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor. ¿Qué más necesito si ya soy hijo de Dios? En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 31, el desastre de Kelboe o la muerte de Saúl. Y decíamos, después de este desastre, porque Peala ya le ya es pero mirando ya desde el capítulo 8, que ya se abría luego el paraguas, decíamos, ¿verdad? Se abre el paraguas para dar a entender que no va a ser fácil tener un rey. Un rey siempre está mirando para sí mismo, mira su provecho y te va describiendo cosas interesantes, lo que hemos visto en esa primera partecita. Bueno, pero también nosotros tenemos que mirar nuestra realidad, lleva, porque la Ñande Yara Ñe Abe Onjañande es para decir también cuál es nuestra situación. Vaya Bañande Yeiko Anga. Esto que se escribió hace más de 2500 años atrás, entonces también vuelve a suceder lo mismo en nuestra realidad. Quiere decir que gran cosa guarrúa llevan a él o cambia y tereía, porque siempre ese famoso, ya de Yarecoibe, música ahí, sigo siendo el rey, nada, sigo siendo el rey, sé que estoy afuera, sé que todo lo que sea, pero se abre a continuar, ¿verdad? Son las actitudes. Apenas las actitudes ya cañan de Abe Saúl. Saúl, que comienza, es el primer rey, pero después el autor sagrado nos va mostrando que es un fracaso total. Y aquí, al concluir con el capítulo 31, nos dice aún un fracaso mayor. Pero, como siempre, la Biblia dañandere ya y simplemente en la angustia, o no nos deja en la soledad, sino que Dios, que siempre camina y nos acompaña, no nos deja en la desesperanza, sino que al contrario. Hoy se de y, como dice la palabra de Dios, es una lámpara para nuestros pasos, una lámpara para volver a recapacitar. Mañana bueno, es un momento de reflexión, porque la palabra de Dios en realidad es un eguapú de calcula. La palabra de Dios, ñañamintu urire y quería veñana punto ume pebe catula ya ya emorbi pañandela ya guatajinara ekuri lleva hako an ñamoñe punuta ya guatata peñande yara oyeru haishañande. Pero ¿desde dónde, queridos amigos? Y lo hacemos desde la experiencia, y eso es lo que te está diciendo aquí el primer libro de Samuel, ¿verdad? Desde una propia experiencia, pero es una experiencia, en este caso, es una experiencia negativa. Pero, como les dije, la Biblia nunca nos deja solamente en esa experiencia negativa. Parece que hay como un silencio, ¿verdad?, que se prolonga. Porque aquí hay un desastre, aquí hay una muerte, aquí hay una derrota. Pero terminó eso en el 31:10. Enseguida, de nuevo, la palabra de Dios nos vuelve a ofrecer como esa luz y esa lámpara que guiará nuestros pasos. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad oyeron que los filisteos lo que habían hecho a Saúl, hasta ahí entonces. Entonces aquí se está acentuando sobre los habitantes de Yabes de Galaad. Por otra parte, ellos oyen lo que había sucedido. Esto también es importante, ¿verdad? Es decir, alguien que oye también puede cerrar el oído y aquí estos habitantes de Yabes de Galaad, al oír, entonces vienen, ellos están un poquitito más al norte, ¿verdad? Pero muy cercanos, no están tan lejos. Entonces, lo que ellos hacen es apresurarse, ¿verdad? Y venir, estar un poco más arriba de Kelboe, más al norte, unos cuantos kilómetros. Pero es interesante, ¿verdad? Nosotros también habíamos visto aquí mismo cuando ellos tuvieron un problema serio, ¿verdad? Y fueron los primeros que fueron auxiliados, la victoria de Saúl sobre los amonitas. Eso fue en el capítulo 11. Cerca de un mes más tarde, Nahas, el amonita, subió contra Yabes de Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahas: pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahas, el amonita, le respondió: pactaré con ustedes
a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel. O sea, iba a formar la inauguración, lleva la situación de Yabes en Galaad. Yabes de Galaad, ¿entienden? Y ahora, miren, qué interesante, ¿verdad? Cómo estamos cerrando. Y este es uno de los pocos episodios, fue una linda reflexión, ¿verdad?, que nosotros teníamos y un buen estudio que tuvimos sobre este capítulo 11. Ven que a mí, bebé, en YouTube siempre encontramos todo, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y sobre este capítulo 11. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora, madre mía. Y hasta el postrer momento de mi vida, ruego que ayudes con materna mano al pecador que solo en ti confía, auxiliadora, madre mía.
que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos concluyendo con el versículo 13 aquí del capítulo 31 del primer libro de Samuel. Después recogieron sus huesos, los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Eso es lo que aquí nos está presentando, ¿verdad? Este libro lo que nos está diciendo con esta muerte de Saúl. Pero son los habitantes de Yabes Galat. Y eso nos llamaba la atención, porque con año y te, entonces ya se sabe capítulo 11, ¿verdad? Recuerden que iba a ser una situación bastante atroz, digamos. Le iban a mutilar a todos los habitantes ese era el pacto, imagínense. O si no, hay que estar apoyo cata. 2 posibilidades. O pemanon baite, o si no hacemos un pacto, ustedes van a quedar a nuestro servicio, pero nosotros le vamos a sacar un ojo a toditos del lado derecho. Y eso ya hemos explicado, Eso es porque el lado derecho servía para la guerra. El escudo de la defensa estaba al lado izquierdo. Entonces, de la pesada de condiga tu ireja, pues pesada ya pone ya de cutumo, ¿verdad? Que es la de escudo, pues ellos que van con su lanza o con su espada de yucama. Porque si vos ves solo con el izquierdo, o le llaman de izquierda, ya doy coima. Bueno, son expresiones interesantes o son, vamos a decir así, costumbres interesantes de la guerra. Y no solamente de Israel, ciertamente, sino que esto eran formas universales de protegerse. Bueno, ahora cuando decimos en el versículo 13, después recogieron sus huesos, los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Esto nos quiere mostrar principalmente el amor, ¿verdad? El amor que ellos tienen. En este caso es el pueblo, la gente, a pesar de todo, los de Yabes de Galat, porque ellos pues son los que se sintieron acompañados por Saúl. Otro onda ya es suyo lleva que se sientan acompañados por Saúl a pesar de que él era el rey. Porque toda la historia que recorre en este libro, se refieren a Saúl y se refieren a David. Y entre ellos van apareciendo los otros personajes secundarios. Podemos también, ¿verdad?, decir algunas cosas de los autores secundarios o de los que actúan, ¿verdad? Los actores, en este caso, que actúan de una manera secundaria. Bueno, al día siguiente, cuando llegaron los filisteos, cuando ellos vienen para pelear, e Israel le va a presentar pecho, Cuando llegaron los filisteos para despojar a las víctimas, encontraron a Saúl y a sus 3 descendientes. ¿Qué cosa encontraron? Encontraron a los 3 hombres, ¿verdad?, que estaban en ese lugar. Encontraron a Saúl y, bueno, los 3 hijos, a estos 3 hombres que estaban en ese lugar tirados. Entonces cortaron la cabeza de Saúl, ¿Cómo es? Aquí entonces lo que ellos están haciendo sobre el monte Gibeá es despojar primero a sus víctimas. Lo primero que tendrían que hacer es eso. Y al despojar a sus víctimas, ellos se encuentran aquí directamente ¿con quién? Con el tesoro de los reyes. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Quedaban pocas horas de luz y los tres pescadores, João Alves, Felipe Pedroso y Domingo García, que habían salido temprano de Guaratinguetá, a donde debían regresar con la suficiente provisión para agasajar al gobernador de São Paulo y Minas Gerais, don Pedro de Almeida, que pernoctaría en el pueblo esa noche del 12 de octubre de 1717, continuaban remando en el río Paraíba y aunque durante todo el día habían lanzado infructuosamente sus redes, siguieron bogando y al llegar a Porto Itaguacú, ya con la noche en ciernes, lanzaron una vez más sus aparejos y al recobrarlos descubrieron en ellos una pequeña imagen decapitada que por sus atavíos recordaba a la Virgen. Entonces arrojaron de nuevo la malla y al sacarla hallaron en su fondo la cabeza que encajó perfectamente con el resto de la figura y pudieron comprobar que se trataba de Nuestra Señora de la Concepción. La colocaron con delicadeza en un lugar seguro de la barca y volvieron a probar suerte con sus atarrayas, las mismas que al cabo de algunos minutos estaban tan henchidas de peces que no pudieron subirlas a bordo y tuvieron que remolcarlas hasta la orilla. De esta imagen, que había sido moldeada en terracota por un monje paulista llamado Fray Agostino de Jesús en 1650, y era muy popular antes de que desapareciera misteriosamente, no se tenía noticias desde hacía muchos años. Una vez rescatada de las aguas, el pescador Felipe Pedroso se llevó a Nuestra Señora de Aparecida, nombre con el que se le conoce desde entonces, para su pequeña casa, que pronto se convirtió en una ermita a la que acudían peregrinos de todas partes. 15 años más tarde, la trasladaron a una capilla privada que tampoco dio abasto para atender a los romeros y por eso en 1745 la entronizaron en un nuevo templo, pero con el correr de los años la afluencia de devotos del mundo entero rebasó todos los cálculos, por lo que en 1834 se comenzó en el Cerro de Dos Coqueiros la construcción de una iglesia más amplia que fue inaugurada en 1888 y 20 años después, en 1908, la Santa Sede la elevó a la categoría de Basílica Menor. En 1930, cuando a Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida la proclamaron Santa Patrona de Brasil, ya existía alrededor del santuario un municipio con el mismo nombre de la advocación, cuya infraestructura tuvo que adecuarse al mismo ritmo de la creciente oleada de visitantes, lo cual exigió a su vez la planeación de otra basílica más grande, la que concibió y edificó el arquitecto brasileño Benedito Calixto, en forma de cruz griega, con 173 metros de larga por 168 de ancha, con naves de 40 metros de anchura, una cúpula de 78 metros de elevación, una torre de 100 metros de altura y con capacidad para acomodar 45.000 personas. Con sus 18.000 metros cuadrados de construcción cubierta, es, tras la Basílica de San Pedro, la segunda en tamaño en el mundo y fue consagrada oficialmente en 1980 por el Papa San Juan Pablo II. Pero si este santuario es colosal, es más formidable la benevolencia de Nuestra Señora de Aparecida, porque los millones de devotos que acceden a su altar anualmente, y con mayor razón el 12 de octubre, día de su festividad, siempre regresan a casa en paz y con el corazón lleno de su amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros haciendo una síntesis general, ¿verdad?, de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos visto un poco en este primer libro de Samuel. Y esto nos entusiasma, ¿verdad? Nos entusiasma, queridos amigos, porque el libro de Samuel va directamente al grano, ¿verdad? O sea, nos dice cuál tiene que ser la actitud dentro de cualquier gobierno. El gobierno de tu familia, el gobierno de tus hijos, el gobierno de tu matrimonio, el gobierno de tu empresa, el gobierno y la relación entonces que tiene que haber entre las personas, allí en tu empresa, allí en tu familia, allí con los hijos. Y luego también el cómo tenemos que gobernar. Cuanto más tú ya llevas la responsabilidad, ya es huella, porque esto te habla, no sé, también un ministro que tiene una gran responsabilidad de acuerdo al ministerio que se le da. Pero siempre es un ministerio, es decir, un servicio, ahí se imagina, el ministro, ¿verdad? Y si es que tenemos todavía más aún en los poderes, ¿verdad? En los poderes de ejecución, en los poderes de dictaminar leyes, ¿verdad? Esos son los congresistas y los poderes, pero ay Dios mío y Señor mío, de la justicia. Ahí sí que, ese sí que es bastante pesado. Pero aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Porque nosotros no miramos aquí y no te dice, esta es la regla y así tenés que hacer. Sino que en de acuerdo, ¿verdad?, al proceso que hay también en cada cultura, en cada tiempo. Porque la Biblia, esto se escribió hace 2500 años, pero sin embargo, las actitudes son las que aquí te están mostrando. Añandeco a ver ya dos grandes personajes simplemente, ¿verdad? David, o mejor, comenzamos con Saúl primero, ¿verdad? Y luego David. Desde el capítulo 9 entra Saúl en acción y luego desde el capítulo 16. Después los dos van caminando juntos. Y la preocupación siempre va a ser cómo nos comportamos ante las realidades que nos tocan, allí donde nosotros estamos viviendo. Entonces, recordemos un poco algunos datos importantes de este libro. El primer libro de Samuel se escribe y se edita, digamos, en el siglo VI, antes de Cristo. Estamos entre el 600 y el 500, ¿verdad? Entonces aparece este libro. Luego cubre como tiempo de lo que te está hablando, o sea, en qué año, qué historia te está hablando. Cubre desde la conquista de la tierra prometida en el siglo XIII, o sea, te habla. Esto aparece en el siglo VI, se escribe, pero te está hablando del siglo XIII, mucho antes, es decir, del año 1250, 1300 antes de Cristo, hasta que ellos van a la cautividad, es decir, en el 587. Entonces te va hablando de todo eso, ¿verdad? Entonces, más o menos el tiempo que cubre. Y luego tenemos también el contenido. El contenido que fuimos viendo son contenidos que relatan batallas, listados, crónicas, anécdotas, cantos, leyendas populares, presentados como historia sagrada de la relación de Dios con el pueblo elegido. Bueno, ese es un poco el contenido así de lo que fuimos viendo. Y ande mandó a mis anguantes ya porque en síntesis. Y por último, ¿verdad? Tanto el primer libro que nosotros tenemos aquí, que hemos concluido, y luego vamos a seguir también con el segundo libro de Samuel, llevan el nombre de este ilustre líder y se compusieron originalmente como un solo texto. Yande Coarire ya pues en la de síntesis de este primer libro, pero la historia continúa. Punto suspensivo, la muerte de Saúl. Y ahí se corta, vamos a decir, el primer libro, pero continúa, la historia continúa. Los siguientes capítulos que vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel son continuación. Era un libro ciertamente, nada más. En aquel tiempo no había la posibilidad de algo tan grande, tan largo, de almacenarlo en un solo libro. Entonces es como decir dos tomos del libro, pero que es la continuación del mismo libro. Y entonces ya hemos mirado, pero de una manera rápida, el libro comienza con la concepción y el nacimiento de Samuel. Él fue el último de los jueces, sucesor de Eli y también el primero de los profetas.
A partir de este momento, el profetismo y el reinado irán de la mano, los dos elementos. Profetismo, ¿verdad? El profetismo, y esto es importante. Y luego también la figura del rey que están haciendo. Y así entonces van de la mano. La función del profeta era recordarle al rey que el verdadero soberano de Israel es Dios. Porque nosotros hoy también en nuestra sociedad necesitamos eso. El profeta tiene que estar dentro de la sociedad. Es decir, en realidad para que la sociedad pueda ser una sociedad que viva en la justicia, en el respeto, en el cariño, en la solidaridad. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy nos vamos despidiendo, vamos concluyendo. Ha sido una síntesis, pero muy general, ¿verdad?, de lo que significó este estudio, el primer libro de Samuel. Pero vamos a continuar después con la apasionante venida también del segundo libro, que ya nos está llegando ahora, y nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.